Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos muchas gracias. Nacimos como pecadores, sin nada que ver con nuestra voluntad. Merecíamos ir al infierno, pero tú viniste a cada uno de nosotros a través de la palabra de la verdad y nos salvaste por medio del Evangelio. Estamos viviendo con la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. En este lugar hay almas que aman y desean tu santa palabra y tu santa voluntad que está escrita en la Biblia. Con tu palabra queremos vivir en el resto de nuestra vida rectamente, predicando el Evangelio para que nuestros queridos reciban el perdón de todos sus pecados. Especialmente a partir de mañana habrá seminario de la Biblia. Esperamos que muchas almas asistan a este seminario y entiendan tu palabra y se den cuenta tu amor a través del Evangelio. Para esto estamos orando por las almas. Hoy también a través de tu palabra queremos conocer exactamente tu voluntad. También queremos llevar bien la vida cristiana y la vida cotidiana. Solo confiamos en el Espíritu Santo que está vivo hasta que termine. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Vamos a ver la Biblia San Juan 5. San Juan 5. De versículo 26. San Juan 5. De versículo 26 a 29. De versículo 26 a 29. Pensando en el significado de esta palabra, vamos a leer juntos. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermanos, el día de hoy vamos a aprender y meditar la palabra de Dios con el tema dos tipos del juicio y dos tipos de la resurrección. Todos los hombres van a morir y recibir el juicio y van a entrar en el mundo eterno con el cuerpo resucitado. Entonces, este tema es muy importante. Dos tipos del juicio, dos tipos de la resurrección. Esto es
el destino de hombre que está escrito en la Biblia. Y también esto es nuestro futuro. Por eso es necesario que conozcamos y meditemos profundamente acerca de este tema. Algunos hombres dicen, pastor, ¿por qué tiene que haber juicio? ¿Por qué tiene que haber resurrección? Hermanos, ¿ustedes qué les parece? ¿Por qué a nosotros tiene que haber juicio? ¿Por qué tiene que haber resurrección? Lo que pasa es que cada uno de nosotros es una criatura, pero es muy especial. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene el Espíritu, que es la imagen de Dios. Dios es Espíritu. Por eso Él es eterno. Cada quien también tiene la imagen de Dios, que es el Espíritu. Así como Dios es eterno, cada uno de nosotros es el ser eterno. Es muy especial. Entonces, después de la muerte, antes de entrar en el mundo eterno, todos los hombres tienen que ser calificados. Todos tienen que ser calificados por Dios. Esto se llama el juicio. Es el juicio. Al ver la Biblia, hay dos tipos del juicio. Uno es el juicio ante el gran trono blanco. Este juicio está escrito en la Biblia Apocalipsis capítulo 20. Pero este juicio ante el gran trono es solo para los incrédulos. Solo los que no recibieron la salvación, ellos van a recibir el juicio. Ellos van a estar de pie ante Dios, ante el gran trono blanco. Y ellos, con cuerpo resucitado, van a entrar en el infierno. Esto se llama la resurrección de injustos. Para decirles de otra manera, la resurrección de la condenación. Hay otro juicio, se llama el Tribunal de Cristo, que está escrito en la Biblia 2 de Corintios capítulo 5. Este juicio es muy especial. Es para solo los cristianos salvos. Los salvos van a recibir el Tribunal de Cristo. Y ellos, con el cuerpo celestial, con el cuerpo espiritual, van a entrar en el cielo. Esto se llama la resurrección de los justos. Para decirles de otra manera, la resurrección de la vida. Vamos a ver la Biblia, Hechos capítulo 24. Hechos. Hechos. Capítulo 24, versículo 15. Hechos 24, 15.
Leamos juntos. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Tal como dice esta palabra, hay resurrección de injustos y la de justos. Como nosotros sabemos muy bien, todos los hombres, sin nada que ver con su voluntad, nacen como pecadores. Desde el nacimiento tenían naturaleza pecaminosa. Todos son pecadores. En todos los días de su vida cometen pecado con el pensamiento, con el corazón, a veces con el cuerpo. Son pecadores. No delante de hombres, sino delante de Dios. Somos pecadores. ¿Por qué la Biblia dice, algunos son justos, algunos son injustos? ¿Cómo es posible eso? De hecho, todos los hombres son pecadores delante de Dios. Pero ¿quiénes son justos? En su vida, los que recibieron el perdón de todos sus pecados por Dios, ellos llegaron a ser justos. Si no, son injustos. Por eso después de la muerte hay resurrección de injustos y de justos. Misma palabra está escrita en la Biblia, San Juan, capítulo 5, versículo 28, 29 dice: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. 29, leamos juntos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora nuestro Señor Jesús está testificando sobre el futuro de todos los hombres. En el versículo 29 dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron lo bueno. Como pecadores, ¿qué creen que es lo más bueno? Todos los hombres, sin recibir el perdón de pecado, todos van a ir al infierno. Entonces, ¿qué creen que es lo más bueno a cada uno de nosotros? El recibir el perdón de todos sus pecados por Dios. Esto es lo más bueno. De parte de Dios, el ir al cielo, como el tener espíritu, es lo más bueno. El ir al cielo es lo más bueno. Ellos se llaman los cristianos salvos. Ellos saldrán la resurrección de vida, los cuales van a ir al cielo, van a vivir con Dios para siempre, con gloria, con paz, con reposo, con felicidad, con gozo. No es temporal, para siempre, para siempre. Al contrario, ¿qué creen que es lo más malo? El ir al infierno es lo más malo delante de Dios, a los ojos de Dios, los incrédulos, los que no recibieron la salvación, los que rechazaron al Señor.
el amor del Señor, la gracia de Dios. Ellos hicieron lo más malo. Los incrédulos saldrán a resurrección de condenación. Entonces, media parte, versículo 29, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Como yo les dije, ahora Jesús está testificando y explicando sobre el futuro de todos los hombres. Pero algunos hombres dicen así: ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible la resurrección? ¿Qué les parece? ¿Habrá resurrección o no? Lo que pasa es que siempre, diariamente, nosotros estamos viendo la resurrección. Siempre Dios nos muestra la resurrección a través de todas las plantas. La semilla cae en la tierra y muere. Y después sale la vida o no. ¿No saben? Sin falta, todas las plantas tienen el mismo mecanismo. Hay que caer en la tierra. Debe de morir. De esta manera sale la vida. Hay que morir. Después sale la vida. ¿Qué es esto? Es la resurrección. Siempre nosotros estamos viendo la resurrección a través de todas las plantas. Sobre esto, Jesús dijo así. Vamos a ver la Biblia, San Juan, capítulo 12. San Juan 12. Versículo 24. San Juan 12. 23. Se los leo. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. 24, leamos juntos. De cierto, os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Dice, de cierto, os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Así como dice esta palabra, si la semilla cae en la tierra y muere, debe de morir. De esta manera sale la vida. Nosotros también. Después de la muerte, cada uno de nosotros va a resucitar. Misma palabra está escrita en la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a ver. Primera de Corintios, después de la Biblia Romanos. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, de versículo 35 a 38.
de versículo 35 a 38. Se los leo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. De versículo 42 a 44, para entender, vamos a leer este versículo. Leamos juntos. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual. Toda la Biblia nos testifica. Sin falta habrá juicio y resurrección. Por eso, ¿qué debemos hacer? Tenemos que preparar el juicio y la resurrección. La vida de 70 años, 80 años en este mundo es real. Lo mismo pasa, la vida eterna es real, es realidad. El juicio y la resurrección, esto es la verdad que Dios estableció. Dios decidió. Para decirles de otra manera, todos los hombres van a experimentar juicio y resurrección. Entonces, es necesario que conozcamos concretamente y correctamente. Vamos a pensar el juicio, dos tipos del juicio. Pero antes de meditar el juicio, tenemos que pensar, ¿quién es el juez? ¿Quién va a juzgar a todos los hombres? No solo a los cristianos salvos, sino también a los incrédulos. ¿Quién va a juzgar? ¿Quién tiene autoridad de hacer juicio? ¿Quién tiene la capacidad de juzgar a todos? ¿Quién? ¿Quién murió por todos nuestros pecados? ¿Quién resucitó para nuestra justificación? Jesús. Entonces, solo Jesucristo, Él tiene autoridad de hacer juicio. Solo Jesús puede juzgar a todos los hombres, no solo a los incrédulos, sino también a los cristianos salvos. Hay dos tipos del juicio. Vamos a ver la Biblia, 2 de Corintios 4, versículo 1. Vamos a ver. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Timoteo 4, versículo 1. Leamos juntos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos
y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Aquí dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. A los vivos, a los muertos. A los muertos. ¿A quién se refiere? Los muertos, los vivos. ¿A quién se refiere? Delante de Dios, los que recibieron el perdón de todos sus pecados son vivos. ¿Por qué? Porque ellos tienen el Espíritu vivo. Así que los salvos son vivos ante Dios, ante Dios. Aún siendo muertos, mientras vivían en este mundo, si ellos recibieron la salvación, aún muriendo, son vivos delante de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tienen la vida eterna. Vivirán en el cielo para siempre. Al contrario, aún siendo vivos, pero no recibieron la salvación, aún viviendo, son muertos. ¿Por qué? Porque ellos tienen el espíritu muerto. Son muertos delante de Dios. Dios juzgará. Dios Hijo, Jesucristo, juzgará a los vivos y a los muertos. Entonces, solo Jesucristo va a juzgar a todos los hombres. Leamos juntos. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo del tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Hermanos, no tomen a mal, por favor, esta palabra. En el versículo 25 dice, ahora esta palabra no explica sobre la resurrección, sino la salvación del alma. Aquí dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos. Como yo les dije, los muertos significan los que no recibieron la salvación. Todavía ellos no recibieron el perdón de todos sus pecados. Todavía ellos están rechazando el evangelio, el amor del Señor. Todavía con ignorancia, ellos no quieren recibir la salvación. Delante de Dios, ellos son muertos. Son muertos. Sin falta ellos tienen que escuchar y aprender y oír el evangelio. Por eso aquí dice, cuando los muertos, los incrédulos, los que no recibieron la salvación, oirán la voz del Hijo de Dios. La voz del Hijo de Dios. ¿A qué se refiere? Es el evangelio. La voz del Hijo de Dios significa el evangelio. Y los que la oyeren vivirán, su alma puede vivir. Por eso en esta palabra los muertos significan los incrédulos, los que tienen el espíritu muerto. Y la voz de hijos de Dios se refiere al evangelio. Ellos, cuando sea la segunda venida de Jesús, en el aire, sobre la tierra, ellos van a
resucitar. Por eso versículo versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Vivirán significa recibieron la salvación. Ahora esta palabra significa la salvación del alma. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Quiere decir que todos los hombres van a recibir el juicio por Salvador Jesucristo. Para decirles de otra manera, todos los hombres, de modo, sin falta, deben de creer en Jesús. Por eso primero vamos a checar, vamos a ver el juicio de los incrédulos. Aquí dice, leamos juntos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora Apocalipsis capítulo 20, de versículo 11 a 15, nos explica sobre el juicio ante el gran trono blanco. Todos los incrédulos van a recibir juicio. ¿Qué está escrito en la Biblia? Apocalipsis capítulo 20. ¿Cuándo habrá este juicio? ¿Cuándo habrá este juicio? Después de terminar la historia de humanidad. Después de acabar el reino milenio. Como referencia, el reino milenial también está incluido en la historia de humanidad. Entonces aquí dice, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Después de terminar la historia de humanidad, va a haber juicio ante el gran trono blanco. ¿Quién es el que estaba sentado en él? ¿Quién es? ¿A quién se refiere? Jesús, Dios Hijo. Él está sentado en gran trono blanco. El juicio. Jesús va a juzgar a los que no recibieron la salvación. ¿Con qué? ¿Con qué? Con los libros. Dice así, 12, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los libros. ¿A qué se refiere? Es la Biblia. La Biblia es 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. 66 libros. Con la Biblia, nuestro Señor Jesucristo va a juzgar a los incrédulos.
no solo este libro, sino también hay otros libros que están escritos todo su pecado. Acerca de pecado, en un libro están escritos todo su pecado. Vamos a ver la Biblia, Isaías capítulo 65. Isaías Isaías 65. Isaías 65, versículos 6 y 7. Isaías 65, versículos 6, 7. Yo les voy a leer. He aquí que esto está escrito, está delante de mí. No os callaré, sino que le compensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente. Hasta ahí. Versículo 6 dice, he aquí que escrito está delante de mí. ¿De qué está escrito? Hermanos, ¿qué les parece? ¿De qué está escrito? El pecado. El pecado. Los que no recibieron la salvación, si cuando ellos estén de pie ante Dios para recibir el juicio de pecado, ellos, ni modo, van a recibir el juicio con gran remordimiento. Porque delante de él, entre el pecador y Dios, hay libros, la Biblia y los libros que están escritos todo su pecado. Por eso, con su conciencia, con remordimiento tan grande, van a recibir juicio y van a entrar en el infierno. La verdad, nadie puede imaginar qué tan terrible es este juicio. Nadie puede imaginar cuán terrible sería este juicio. Al ver la Biblia, Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, apóstol Juan, él vio a Jesús resucitado. En aquel tiempo, viendo a Jesús resucitado, apóstol Juan llegó a ser un muerto. ¿Por qué? Porque él tiene gran temor. Entonces, por eso, ante el gran trono blanco, este juicio, cuán terrible. Si es así, los incrédulos, cuando ellos estén de pie ante Dios para recibir el juicio de su pecado, ¿qué les parece? ¿Qué va a pasar? A lo mejor su corazón va a desaparecer. Su corazón, su mente van a espantarse. Por eso la Biblia dice así. Leamos juntos. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago.
dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Vamos a pensar juntos, hermanos. Dios nos expuso su vida, su sangre. El Hijo unigénito murió por todos nuestros pecados. De esta manera, Dios perdonó todos nuestros pecados. Pero hasta que muera, algunos hombres no solo cometen pecado en todos los días de su vida, sino también rechazan el amor de Cristo. En ese sentido, ellos tienen dos tipos del pecado. Uno es todos sus pecados y otro es no creer en Salvador. El rechazar el amor de Dios, el amor de Dios. Así que ellos, con gran remordimiento, van a recibir el juicio. Y en aquel tiempo, cuando muera, su nombre habrá sido quitado. ¿En dónde? En el libro de la vida. El nombre de todos los hombres, de hecho, estaba escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque al ver la Biblia, San Juan, capítulo 1, versículo 29, dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús tomó el pecado del mundo. Todos nosotros, todos los hombres, nacen en este mundo. Cometen pecado desde el nacimiento hasta la muerte en este mundo. Y todos mueren en este mundo. Para decirles de otra manera, todos nuestros pecados están incluidos en el pecado del mundo que Jesús cargó. Por eso, el nombre de todos los hombres ya está escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Perdonó todos los pecados. De hecho, el nombre de todos los hombres está escrito en el libro de la vida. Pero hasta la muerte, si no reciben la salvación, el nombre de ellos habrá sido quitado en él. Aquí dice, leamos juntos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Como referencia, el lago de fuego se refiere al infierno. ¿Quién va ahí? Aquí dice, versículo 15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Cuando muera incrédulos, su nombre habrá sido quitado.
en el libro de la vida. Entonces, de hecho, su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Salmos 69, vamos a ver. Salmos 69. Salmos 69, versículo 28. 69, versículo 28. Leamos juntos. Sean leídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Sean leídos del libro de los vivientes, o sea, el libro de la vida, que está escrito Apocalipsis 20. ¿Qué creen que significa esta palabra? De hecho, su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Pero él, hasta que muera, no quiere recibir la salvación. No quiere recibir el amor del Señor. No quiere entender el Evangelio. Por eso su nombre fue quitado en el libro de la vida. Él va al infierno con el cuerpo resucitado. Y de ahí, los incrédulos van a recibir el castigo. Pero el tamaño de castigo es diferente. ¿Por qué? Porque su pecado es diferente de otros. Vamos a pensar, hermanos. La homicida es el pecado más grande que la fornicación. La fornicación, la cual es el pecado más grande que hurto, el cual es el pecado más grande que mentira, la cual es el pecado más grande que avaricia. La Biblia dice. Entonces, el tamaño, el peso del pecado es diferente. Los sacerdotes, los fariseos, los escribas, con los judíos, ellos entregaron a Jesús en los soldados de Roma. Por eso Pilato, él juzgó a Jesús injustamente. Y ellos mató a Jesucristo a través de la cruz. Hay dos tipos del pecado. El pecado de los judíos. Hay pecado de los soldados de Roma. El pecado de Pilato. De entre los dos, el pecado de los judíos. El pecado de Pilato. De entre los dos, ¿cuál es el pecado más grave? ¿Qué les parece, hermanos? El pecado de los fariseos, los judíos. El pecado de los Pilato. Entre los dos, ¿cuál es el pecado más grave, más grande? San Juan 19. San Juan 19, versículo 10, 11. San Juan 19,
versículo 10, 11. Diez, 11. Leamos juntos. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fues dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. En el versículo 11, última parte dice: el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Qué creen que significa esta palabra? El pecado de los judíos más grave que el de Pilato. Por eso, en el infierno, cada quien recibe el castigo diferente, según su delito, según su pecado, según sus obras. ¿Cómo será el infierno? ¿Cómo será el infierno? Sabemos muy bien, pero tenemos que acordarnos acerca de el infierno. ¿Cómo será el infierno? En el infierno, el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, donde será salado con sal. La Biblia San Marcos capítulo 9 dice: en el infierno el gusano no muere. El gusano no muere. Si no es así, los incrédulos, los que no recibieron la salvación, que están en el infierno, ¿ellos mueren? ¿Ellos mueren o no? No mueren. El gusano no muere. Los pecadores tampoco. Para siempre. ¿Por qué? Porque el infierno es el lugar que recibe el castigo eternamente. Por eso, el gusano no muere. Los incrédulos no mueren para siempre, recibiendo castigo eterno. ¿Dónde será el lloro y el crujir de dientes? ¿Por qué? ¿Por qué los incrédulos en el infierno? ¿Por qué ellos lloran? ¿Por qué ellos crujen sus dientes? ¿Por qué? Por el dolor, por el sufrimiento, por padecimiento. ¿Qué les parece? Nadie vaya al infierno, hermanos. Nadie vaya al infierno. No podemos imaginar el dolor en el infierno. La Biblia dice: atormentado con fuego y azufre, y no tiene reposo de día ni de noche. Apocalipsis 14 dice así: atormentado con fuego y azufre. Además, no tienen reposo de día ni de noche. No hay reposo para siempre. Donde no hay agua, ni puede salir. No puede salir para siempre. Entonces, la resurrección de los incrédulos es la desesperanza verdadera. La desesperanza verdadera. Incluso Jesús dice así:
Vamos a buscar la Biblia, San Marcos capítulo 9. Vamos a leer algunos versículos. San Marcos capítulo 9. San Marcos capítulo 9, versículo 43. San Marcos 9, versículo 43. Leamos juntos. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Versículo 45, veamos juntos. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Versículo 47, leamos juntos. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Ahora, esta palabra significa que el infierno está lleno de sufrimiento. El infierno está lleno de dolor, lleno de dolor, lleno de padecimiento, lleno de sufrimiento. Esto es leal, es leal. Por eso, nosotros, los cristianos salvos, los que conocen el amor del Señor, los que se dieron cuenta el Evangelio, ¿qué tienen que hacer? Hay que predicar la palabra de la vida eterna. Hay que salvar a las almas perdidas. ¿No es así? ¿Cómo no? Hay que predicar la vida eterna. Hay que salvar a las almas perdidas. Esto es el bien de los salvos. Para nosotros, ¿qué creen que es el bien? ¿Qué creen que es el bien? De parte de Dios, para nosotros, ¿qué creen que es el bien? Que prediquen el Evangelio es el bien. Es el bien. Que lleven bien la vida cristiana es bueno. Es el bien. ¿Por qué? Porque los que llevan bien la vida cristiana, solo ellos pueden predicar el Evangelio. Así que el llevar bien la vida cristiana, el predicar el Evangelio, son bien delante de Dios. ¿Qué creen que es el bien de los salvos? Los que guardan, los que siguen la voluntad de Dios. Ellos son buenos. ¿Qué creen que es la voluntad de Dios? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los pecadores reciban la salvación. Esto es la voluntad de Dios. Y el seguir esta voluntad es el bien de nosotros. Porque Dios es el bien. Dios es bueno. Jesús es el bien. Eres bueno. Por eso el seguir a Él es el bien de nosotros. San Mateo 20. San Mateo 20. San Mateo 20, versículo 15.
Jesús dice así. San Mateo 20:15, la palabra del Señor es Cristo. Leamos juntos. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tu envidia porque soy bueno? No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Jesús es bueno. Eres el bien. Entonces, cuando los cristianos salvos sigan la voluntad de Dios, la voluntad del Señor, que está escrita en la Biblia, es el bien. Si no, es maldad. Si no, es el pecado de los salvos. No van al infierno, pero hay reprensión. Hay reprensión. Por eso los cristianos salvos, tal como dice esta palabra, algunos salvos tienen el bien o tienen el pecado, la maldad. Así como los incrédulos reciben el juicio según sus obras, también los salvos, antes de ir al cielo, ellos también van a recibir el juicio según sus obras, tal como dice esta palabra. Esto se llama el tribunal de Cristo. Este juicio, el tribunal de Cristo, no tiene nada que ver con condenación, sino el galardón. El galardón. ¿Sí se entiende? Es importante a cada uno de nosotros. Delante de Dios, nosotros podemos cometer pecado. Leamos juntos. Por tanto, procuramos también y ausentes y presentes serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. Como referencia a la Biblia, 2 de Corintios es una carta de apóstol Pablo. ¿Para quién? Para los hermanos de la iglesia Corinto. Los salvos. Todos ellos van al cielo. Pero antes de entrar en el reino de Dios, reciben el tribunal de Cristo, el juicio. La Biblia Primera de Corintios capítulo 3, la Biblia Romanos capítulo 14 y Segunda de Corintios capítulo 5 hablan de tribunal de Cristo. Como yo les dije, tenemos que acordarnos. El tribunal de Cristo no tiene nada que ver con la condenación. No tiene nada que ver con el infierno, sino cielo, sino el galardón y la gloria. Pero vamos a pensar, no tiene nada que ver con condenación. Entonces, en el tribunal de Cristo no habrá reprensión. La Biblia dice, sí, hay reprensión. Al ver la Biblia, algunos salvos, cuando estén de pie ante Señor, algunos salvos reciben pura alabanza. Pero algunos hermanos no reciben alabanza ni castigo. ¿Perdón? Algunos
salvos no reciben alabanza ni reprensión. Pero algunos salvos reciben pura reprensión. Pura reprensión. Vamos a checar la Biblia, San Lucas capítulo 19. San Lucas capítulo 19. San Lucas capítulo 19, de versículo 12 a 27, esta palabra habla de parábola de mina. Parábola de mina se refiere al tribunal de Cristo, o sea, el juicio para los que recibieron la salvación, los salvos, los hijos de Dios. Los explica a través de una parábola de mina. San Lucas capítulo 19, de versículo 12 a 14. De versículo 12 a 14. Despacio, vamos a leer juntos. Dijo pues un hombre noble, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo: no queremos que este reino sobre nosotros. En esta parábola hay tres tipos de hombres. Hay tres tipos de los hombres. Un hombre noble y 10 siervos y conciudadanos. Un hombre noble se refiere al Jesús, nuestro Señor es Cristo. 10 siervos son salvos, los cristianos salvos. Y último, conciudadanos. Ellos son los que no recibieron la salvación. Jesucristo mandó así a los siervos, versículo 13, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Esto es el mandato del Señor. Pero para los conciudadanos, hacia los incrédulos, dice: pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Entonces, cuando este Señor se vuelva, ¿qué va a pasar con ciudadanos? Con ciudadanos, los que no quieren recibir la salvación, no quieren seguir al Señor, ellos, su posición va a convertirse en enemigos del Señor. Es diferente. Ahora está bien, los incrédulos, para vivir en este mundo no hay problema. Pero cuando sea la segunda venida de Jesús, ellos van a buscar, van a recibir juicio. Ellos, todos los incrédulos, su posición va a convertirse en enemigo de Dios, enemigo del Señor. Van al infierno. Por eso versículo 27 dice, 27, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo
reinase sobre ellos. Traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Antes, ellos eran conciudadanos. Pero cuando el Señor se vuelva, ellos serán enemigos, van al infierno. Y para que los salvos, de entre los salvos hay tres tipos. Primero, algunos salvos reciben pura alabanza. Versículo 16, 17. Versículo 16, 17. Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudadanos. Este siervo con una mina ganó 10 minas. De entre los salvos, algunos hermanos, algunas hermanas tienen mucha dificultad. Además, están enfermos, son pobres. Hay mucha dificultad, pero ellos, con todo su corazón, quieren asistir a la reunión de la iglesia para escuchar la palabra, para aprender la voluntad de Dios, para tener comunión unos a otros con los hermanos que tienen misma fe. Y también a través de la palabra de Dios, con todo su corazón, quiere predicar el evangelio. Ellos siempre están orando por las almas perdidas. Ellos son los que van a recibir pura alabanza, como este siervo. Ojalá que todos los hermanos que están aquí sean este siervo. Algunos hermanos no reciben la alabanza ni reprensión, pero hay galardón. Versículo 18, 19. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Tal como dice esta palabra, no hay reprensión ni alabanza, pero él tiene el galardón. Quiere decir que algunos hermanos, algunas hermanas obedecen parcialmente, desobedecen parcialmente. Por eso, todos los hombres, todos los salvos van a ir al cielo. Pero en el cielo, de ahí hay grandes delante de Dios. Hay pequeños. Es diferente. Entonces la Biblia dice así, leamos juntos: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. En el reino de los cielos, en el cielo.
algunos hermanos serán pequeños, serán grandes. Al ver la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, dice que según sus obras, los cristianos salvos, según sus obras, reciben recompensa. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis 22, versículo 11 y 12. Apocalipsis 22, 11 y 12. Leamos juntos. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Versículo 12 dice así: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Según sus obras, cada uno de nosotros va a recibir recompensa. Si es así, ¿quién va a recibir reprensión? Algunos hermanos reciben por alabanza, algunos no reciben alabanza ni reprensión, pero algunos hermanos reciben pura reprensión. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Otra vez vamos a ver la parábola de la mina. Dice así, leamos juntos. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Ahora este siervo, ahora este salvo, ahora este hermano, esta hermana está regañado por el Señor. Quiere decir que este salvo no hace nada. Después de recibir la salvación, este siervo no hace nada para el Señor, para el Evangelio, para el cuerpo del Señor. Además, el dinero del Señor, este salvo no puso el dinero del Señor en el banco. El banco, ¿a dónde se refiere? El banco, ¿a dónde se refiere? Así es la iglesia. Cuando los hombres entreguen su dinero en el banco le da interés, ¿no? Interés. Entonces puede tener ganancia. Ellos son inversores. Así es. Los cristianos salvos también. Los cristianos salvos. Para nosotros, ¿dónde está el banco? La iglesia es el banco espiritual. El banco espiritual. Cuando los cristianos salvos permanezcan en la iglesia, automáticamente pueden aprender la palabra de Dios. O sea, para
pueden conocer la voluntad de Dios, que está escrita en la Biblia. Pueden vivir, pueden llevar bien la vida cristiana, la vida cotidiana, conforme a la voluntad de Dios. Con otros hermanos, con otras hermanas, pueden predicar el Evangelio, pueden salvar a las almas perdidas. Y pueden seguir al Señor con facilidad. Todas estas cosas van a convertirse en galardón. Entonces, de parte de Dios, de nuestra parte, la iglesia es el banco espiritual. ¿No es así? Pero muchos hombres de entre los salvos, muchos hermanos, muchas hermanas, no entienden esta verdad que está escrita en la Biblia. No quieren guardar, no quieren poner en su corazón esta verdad. La iglesia es el banco espiritual. Podemos obtener interés. Vamos a ver la Biblia, Salmos 18. Salmos 18, versículo 21. Salmos 18, versículo 21. Leamos juntos. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Hermanos, como referencia, al ver la Biblia, hay dos tipos de justicia. Una es la justicia de Dios, otra, la justicia de los salvos. Con la justicia de Dios, pueden recibir la salvación del alma, pueden recibir el perdón de todos sus pecados. Marquen, por favor, vamos a ver la Biblia, Salmos capítulo 7. Salmos capítulo 7. Salmos capítulo 7, versículo 17. Leamos juntos. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Alabaré a Jehová conforme a su justicia. ¿Por qué dice así? Por la justicia de Dios, este hombre recibió la salvación. Capítulo 31, vamos a ver. Salmos capítulo 31. Salmos 31, versículo 1. Leamos juntos. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Quiere decir que con la justicia de Dios, los pecadores pueden recibir la salvación, el perdón de pecado. Esto es la justicia de Dios. Solo la justicia de Dios, solo por la justicia de Dios pueden recibir la salvación. Y los que tienen la justicia de Dios, los salvos, pueden tener su propia justicia. Entonces, después de recibir la salvación, los salvos pueden tener su propia justicia. Acerca de esto, la Biblia, Salmo 18 dice,
Otra vez vamos a volver. Salmos 18. Este hombre, o sea, David, él recibió la salvación. Por eso, cuando llevando la vida cristiana, él dice así, versículo 20, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Él ya tenía la justicia de Dios, la salvación. Conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté limpiamente de mi Dios. Hermanos, en esta palabra, en el versículo 20 dice mi justicia. 21, última parte, dice no me aparté limpiamente de mi Dios. Esta palabra nos enseña una cosa muy importante. No apartarse de Dios, no apartarse de la iglesia, no apartar del cuerpo del Señor. Es su justicia, la justicia de los salvos, hermanos. Tenemos que acordarnos esta verdad. Por eso, que permanezcan, que los cristianos salvos permanezcan en la iglesia va a convertirse su propio galardón o no. Sí es verdad. Sí es correcto. Y también cuando permanezcan en la iglesia, ellos, cuando sea la segunda venida de Jesús, pueden ver al Señor valientemente. Por eso la Biblia, primera de Juan, dice, leamos juntos, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, avergonzados. Dice, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Por eso, llevando la vida cristiana en la iglesia, tenemos que ver, recibir al Señor. Si es así, la segunda venida de Jesús es la esperanza de los salvos. El día de segunda venida de Jesús, los cristianos salvos van a resucitar. Vamos a pensar la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo. ¿Cuál enseñanza nos testifica la resurrección de Jesucristo? Jesús murió por todos nuestros pecados y resucitó. Ahora Jesucristo está vivo. Para decirles de otra manera, nuestro Salvador está vivo. Entonces, nosotros podemos estar seguros de nuestra salvación, porque nuestro Salvador está vivo. Por eso, estamos seguros de nuestra salvación. Si Jesús no hubiera resucitado, no hubiéramos tenido la confianza de nuestra salvación. Por eso la Biblia, 1 Corintios capítulo 15, dice, ¿qué creen que es el Evangelio? El Evangelio es no solo la muerte de Cristo, sino también la resurrección de Jesús. No solo la muerte, sino también
la resurrección de Jesucristo. Esto es el Evangelio. A través de los cristianos salvos, a través de los discípulos y apóstoles, predicaron este Evangelio. Escuchando este Evangelio, o sea, la resurrección de Jesucristo, muchos hombres recibieron la salvación. Un día, 3,000 hombres recibieron salvación. Un día, 5,000 hombres recibieron salvación. A través de escuchar la resurrección de Jesucristo. Capítulo 2 de Hechos, vamos a ver. Hechos, capítulo 2. Una disculpa. Hechos capítulo 1, perdón. Hechos capítulo 1, de versículo 21 y 22. Capítulo 1, de versículo 21, 22. Veamos juntos. Es necesario, pues, que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Versículo 22, última parte, dice: uno se ha hecho testigo con nosotros. ¿De qué? De su resurrección. Por eso, acerca de la resurrección de Cristo, escuchando ella, muchas personas recibieron la salvación. Capítulo 2, versículo 41. Hechos capítulo 2, versículo 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y al ver la Biblia, Hechos capítulo 4, 5,000. Muchas personas recibieron la salvación. Es tan fiel como esto, la noticia de la resurrección de Jesucristo. Si no hay resurrección, en este mundo los cristianos salvos son más miserables. Son más miserables. Por eso la Biblia, 1 Corintios, dice así, leamos juntos: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Versículo 19 dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Quiere decir que tiene que haber resurrección. Tiene que haber mundo eterno. Tiene que haber cielo. Tiene que haber infierno. Y también vamos a pensar en el orden de la resurrección. Hace 2,000 años, Jesús primero resucitó. Cuando Jesús resucitó, algunos muertos salvos, quienes recibieron la salvación en el tiempo del Antiguo Testamento, ellos también resucitaron con Jesucristo. Vamos a ver, hermanos, San Mateo, capítulo 27.
San Mateo, capítulo 27. Algunos cristianos salvos que mal entienden, por eso vamos a checar conforme a la palabra. San Mateo, capítulo 27, de versículo 51 a 53. De versículo 51, yo les leo. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. 52, 53, leamos juntos. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Tal como dice esta palabra, cuando Jesús resucitó a algunos salvos muertos, quienes recibieron la salvación en el tiempo del Antiguo Testamento, ellos también resucitaron con Jesucristo y entraron. No todo, algunos salvos. Y ahora se pasaron casi 2000 años. Ya está pasándose 2000 años. Y algún día Jesús va a venir en el aire. Esto se llama la segunda venida de Jesús en el aire. Primero, los salvos muertos van a resucitar. Después, nosotros, los salvos vivos. Los salvos vivos van a resucitar. La Biblia de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice así. Después de resucitar, los cristianos salvos va a iniciar 7 años tribulaciones. Durante 7 años tribulaciones, primero 3 años y medio anteriores, 144,000 judíos van a recibir la salvación. Y ellos van a resucitar cuando sea la segunda venida de Jesús sobre la tierra. Y esto se llama la primera resurrección. La Biblia dice, yo les leo, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Es necesario explicar. Hermanos, en esta palabra, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Los que recibieron facultad de juzgar, ¿a quién se refiere? Ellos son cristianos salvos que recibieron no solo en el tiempo del Antiguo Testamento y el tiempo del Nuevo Testamento, pero continuamente dice así, y vi las almas de los decapitados. Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿A quién se refiere? Ellos son 144,000 judíos salvos. Ellos van a resucitar. Esto se llama la primera resurrección. Entonces, versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Espero que
ustedes hayan entendido esta palabra. Pero quizás nosotros tengamos la oportunidad, otra ocasión para esta palabra. De todos modos, a través de la palabra de hoy, Dios nos enseña, tiene que haber juicio. Hay resurrección. Entonces, los salvos, nosotros, ¿qué tenemos que vivir? En el resto de nuestra vida, ¿cómo tenemos que vivir? Al ver la Biblia, Eclesiastés capítulo 1 dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Continuamente dice así, todo su trabajo debajo del sol es en vano. Todo su trabajo debajo del sol es en vano. Esta palabra se refiere a que fuera de Jesús, fuera de Cristo, fuera del Evangelio, todo su trabajo es vano, es vano. Al contrario, en Cristo, todo su trabajo no es en vano, no es en vano. Leamos juntos. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuestro trabajo, vuestro sacrificio, vuestro amor, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Hay juicio, hay resurrección. Entonces el Señor nos mandó, estad firmes y constantes. Hay juicio, hay resurrección, entonces nos mandó, creciendo en la obra del Señor siempre. Y dice, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, ¿qué les parece? Lo que pasa es que a partir del día de mañana hay seminario de la Biblia. A través del seminario de la Biblia, cada uno de nosotros puede aprender la Biblia correctamente y rectamente. Y también a través de este seminario, las almas pueden obtener la vida eterna. Pueden recibir la salvación del alma. Pueden recibir el perdón de todos sus pecados. Esto es el seminario de la Biblia. ¿No quieren asistir? ¿No quieren invitar a las almas? Tenemos que asistir. ¿Cómo? Cristianos salvos. ¿Cómo? Hijo de Dios. Sobre todo, cada quien tiene que confirmar su salvación. Verdaderamente cada quien tiene la confianza de ir al cielo. Hay que checar conforme a la palabra de Dios. Es la verdad. Por eso ojalá que todos los hermanos que están aquí asistan al seminario de la Biblia. Y también tenemos que orar por nuestro pastor David para que predique el Evangelio fuertemente. Y también hay tiempo para mañana, por eso vamos a invitar a las almas que viven alrededor de nosotros, por favor. Hoy hasta aquí y vamos a orar a Dios. Dios Padre, te damos muchísimas gracias porque tú viniste a cada uno de nosotros a través de esta palabra
y nos salvaste por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo en el último tiempo que está escrito en la Biblia. Somos última generación, especialmente tú nos permites el seminario de la Biblia a partir de día de mañana. Queremos que muchas almas asistan a este seminario y escuchan tu santa palabra y reciban la salvación del alma a través de recibir el perdón del pecado. Para esto queremos hacer todo lo posible con todo nuestro corazón. Te pedimos que para que cada uno de nosotros asista con amor, con la oración. Confiamos en el Espíritu Santo que está vivo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Muchas gracias.